Vamos a comenzar entendiendo en qué consiste el método Monte Carlo. Bueno, la simulación de Monte Carlo es un método estadístico que es utilizado para resolver problemas matemáticos complejos a través de la generación de variables aleatorias. El nombre viene del famoso casino de Monte Carlo, localizado en el Principado de Mónaco. La generación de variables aleatorias, como una ruleta, muy popular en estos casinos, es el principio de una simulación Monte Carlo. Por ejemplo, una vez que esta ruleta se detiene, se obtiene un número que ha sido generado de forma aleatoria. Y en esencia en eso consiste una simulación Monte Carlo. En esta diapositiva se va a entender mejor a lo que nos referimos. Para tratar de predecir o entender algún fenómeno natural de cualquier área, sean ciencias exactas o ciencias sociales, por ejemplo, partimos con datos de entrada, donde estos datos de entrada son procesados en un modelo predictivo, o en lo que en cálculo se conoce como una caja negra. El modelo predictivo simplemente es un modelo matemático que considera estos datos de entrada para así obtener datos de salida, y estos datos de salida es lo que nos va a dar el escenario o la predicción inicial. Ahora, cuando estos datos de entrada son fijos o tenemos la seguridad de que no cambian, no van a cambiar, este proceso solamente se repite una vez, simplemente porque tenemos esta seguridad, ¿no? Y si el modelo predictivo pues está bien construido, bien hecho, tenemos este escenario de forma prácticamente que no va a cambiar porque así son los datos de entrada. Pero en ciertos fenómenos vamos a tener cierta incertidumbre con estos datos de entrada, como un rango más que nada. Entonces, en vez de que sea un dato de entrada fijo, pueden cambiar. Y es aquí donde entra la simulación de Monte Carlo. Lo que vamos a hacer en la simulación de Monte Carlo es cambiar de forma aleatoria estos datos de entrada, pero se van a cambiar dentro del rango que se tiene esa incertidumbre. Y así, datos de entrada de forma aleatoria 2. El modelo predictivo es el mismo, esto es importante. Vamos a tener datos de salida, claramente van a ser diferentes, y otro escenario. Ahora, eh, no es suficiente con correr dos simulaciones o tres simulaciones, porque aún con esta cantidad pequeña de escenarios existe incertidumbre. ¿Qué queremos? Repetir este proceso tantas veces como sea posible. 100 veces, 500 veces, 1000 veces o incluso 2000 veces. Lo recomendable es entre 1000 y 2000 veces para la mayoría de las aplicaciones, donde ya vamos a tener también esa cantidad de escenarios. ¿Por qué se hace eso? Bueno, que una vez que se tiene una cantidad de escenarios altos, se puede estimar una probabilidad de ocurrencia. Vamos a ver que a pesar de que los datos de entrada cambian dentro de ese rango que se estableció, estos escenarios tienden a agruparse dentro de cierto valor o de una media, y así determinar también un rango de ocurrencia. Por ejemplo, aquí vemos una aplicación de la simulación de Monte Carlo. Imaginemos que un científico está trabajando con una reacción química inicial, una reacción química que inicialmente tiene una temperatura de 0 grados. Ahora, a esta reacción química se le va a agregar un catalizador, y vamos a imaginarnos que es un fenómeno que está presente en la naturaleza, donde a esta reacción química viene este catalizador. Un catalizador es una sustancia que va a acelerar la reacción química. Por ejemplos prácticos, vamos a pensar que este catalizador es agua. ¿Sí? Se le agrega agua a esta reacción química
y el investigador está interesado en conocer la temperatura final de la reacción química una vez que se le agrega este catalizador, después de cierto tiempo, en 50 segundos, supongamos. Ahora, el problema aquí sería de que ese catalizador hay incertidumbre en sus propiedades finales. Puede ser humedad, puede ser masa, puede ser geometría molecular, en fin, una gran cantidad de variables donde el catalizador puede estar en su forma C1, C2, C3, todas estas formas. Lo que puede hacer el investigador, el científico, pues es correr una simulación de Monte Carlo, donde va a simular el escenario final dependiendo de la incertidumbre que se tiene con este catalizador. ¿Qué podría concluir una vez que termina con su simulación? Podría concluir de que el escenario o los escenarios poco probables, por ejemplo, es de que la reacción química termine con una temperatura debajo de los 0 grados, porque solamente es un escenario. Pero también es poco probable que la reacción química termine con un escenario, con una temperatura, perdón, arriba de los 120 grados. De nuevo, son pocos escenarios. ¿Puede ocurrir? Sí, es posible, pero poco probable. ¿Qué es lo más probable que ocurra? Bueno, vemos de que la mayoría de los escenarios se agrupan alrededor de los 60 grados, ¿sí? Entonces, a pesar de que hay incertidumbre en la propiedad, en las propiedades ya de este catalizador que va a estar presente en su forma real en la naturaleza, el investigador puede concluir, de acuerdo a esta simulación de Monte Carlo, de que es muy probable que la temperatura final de la reacción química esté en los 60 grados. Y no tiene que preocuparse por saber exactamente cuál fue el catalizador. Simplemente es lo más probable. Ya después con herramientas adicionales estadísticas, como vamos a ver, va a ser más apropiado también definir un rango. Después de todo tiene sentido. Si la incertidumbre, en este caso el catalizador, es como un rango, pues también el escenario más probable va a estar como dentro de un rango. En este ejemplo, imaginemos que ese rango de la temperatura final más probable estaría entre los 50 grados y los 70 grados. Digamos, toda esta zona. Simplemente porque es donde la mayoría de los escenarios se localizaron al correr esta simulación. Pero ya ayuda bastante porque ya nos da una mejor idea del fenómeno en sí, en donde es más probable que se encuentre. Por supuesto que estamos en este curso, vamos a enfocarnos en lo que viene siendo el valor intrínseco de una acción. Y es exactamente lo mismo. Se van a correr diferentes iteraciones de forma aleatoria para un modelo que ya se ha construido previamente. Y lo que nos vamos a encontrar es un valor intrínseco medio, supongamos, para esta acción de los $620, que es donde están la mayoría de los resultados, la mayoría de los escenarios. Sin embargo, en vez de definir un valor fijo de los $620, el analista financiero lo que va a hacer es definir un rango. Entonces va a decir, ¿sabes qué? El valor intrínseco de una acción, lo más probable es que se encuentre entre los $600 y los $640, que comprende todo esto. Entonces esto ya es donde están localizados la mayor parte de, de los escenarios, producto de esta simulación de Monte Carlo. Y de nuevo, nos ayuda a limitar ese fenómeno o el resultado de ese fenómeno.